El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 27 al 42. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías?». Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: «Rabí, come algo». Jesús les respondió: «Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen». ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: «Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha». Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: «Él me dijo todo lo que hice en mi vida». Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: «Ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo». Pues hasta aquí, hermanos. Bien, pues en estos versículos vemos que tras finalizar la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, con la propia confirmación del Señor de que Él es el Mesías, leemos aquí que los discípulos llegaron a donde estaban ellos y trajeron consigo de la ciudad la comida que necesitaban. Y además, pues según el dato que vimos la otra vez en el versículo 8, ese fue el objetivo por el cual fueron a la ciudad de Sicar, una ciudad samaritana. Y justo en ese momento, la mujer samaritana decidió marcharse inmediatamente, dejando atrás su cántaro para ir a esta ciudad, a la ciudad de Sicar. Entendemos por el contexto que se refiere a esa ciudad, y lo hizo para anunciar a la gente lo que le había sucedido. Leemos en el versículo 29 que su proclamación se centraba en que un hombre le había dicho todo lo que había hecho y que debido a ello se planteaba si ese hombre era el Mesías. Pues primero vio que era un judío, luego le pareció un profeta, como leímos el domingo pasado en el versículo 19, pero conforme fue hablando con él, comprobó más cosas hasta que él mismo le confirmó que era el Cristo. «Yo soy él». Dicho esto, nos podemos preguntar si la samaritana entró en detalles durante su proclamación o si simplemente se limitó a decir que Jesús le había dicho todo lo que había hecho. Quizá por la emoción mostró una especie de exageración de lo que había sucedido realmente, ya que Jesús le dijo todo lo que había hecho respecto a su vida amorosa, no le dijo toda su vida, ¿verdad? Mientras tanto, por otro lado, vemos que los discípulos de Jesús se quedaron extrañados por ver a Jesús hablar con una mujer samaritana. Sin embargo, nadie se atrevió a preguntarle por qué lo hizo. Suponemos que ya posteriormente el Señor Jesús se lo contó todo a sus discípulos, al menos al apóstol Juan, ya que es el autor de este evangelio y curiosamente es el único que hace referencia a este suceso en su escrito. Ahora bien, la sorpresa de los discípulos se debía no solo porque era samaritana, sino también porque era mujer. Y en aquel tiempo los maestros judíos no hablaban en público con las mujeres, ya que se consideraba algo indigno y vergonzoso. No obstante, Jesús no atendía a esas normas sociales aceptadas y promovidas por los mismos líderes religiosos de Israel.
En medio de todo, tras ver los discípulos de Jesús que la mujer se marchó nada más llegar ellos y que tras el viaje no habían comido nada y Jesús tampoco había bebido nada, le dijeron a su maestro que coma, ya que ellos habían conseguido alimentos en la ciudad. Pero el Señor les enseñó que Él tenía una comida para comer que ellos no sabían, lo cual les deja atónitos a los discípulos, pues precisamente ellos habían marchado a la ciudad porque no tenían comida, y Jesús se quedó donde la fuente de Jacob solo. Así que si ya tenía comida, ¿se la habrá traído alguien? ¿Se lo habrá dado quizá a la mujer samaritana? Según la narrativa de Juan, aquí vemos un cuarto caso de personas que recibieron una enseñanza espiritual por parte de Jesús, pero que lo comprendieron como una enseñanza que hacía referencia a algo físico. Primero estuvieron los judíos del templo, que pensaban en el templo físico de Jerusalén y no en el cuerpo de Jesús como el templo del Señor. Luego Nicodemo, que pensaba en un nacimiento físico y no en un nacimiento espiritual. Luego la mujer samaritana, que pensaba en un agua física y no en el agua que simbolizaba la vida eterna. Y ahora los discípulos pensaban en una comida física y no en la comida espiritual, que era cumplir la voluntad del Padre. Ahora bien, ¿qué más quería decir Jesús con esta comida espiritual? Pues según el comentario de una de las Biblias que suelo consultar, esa comida hacía referencia también a su muerte en la cruz. Y esta interpretación se obtiene por el contexto de lo que comenta más adelante el propio Señor, concretamente en el versículo 34, donde el Señor afirmó que su comida era hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Y ya todos sabemos que la obra terrenal de Jesús culminó, finalizó precisamente allí, en la cruz, muriendo por amor y recibiendo el castigo por todos nuestros pecados. Mientras tanto, el Señor les advirtió a sus discípulos que ya había llegado el tiempo de la siega, que los campos estaban preparados, haciendo referencia con ello a que el reino de Dios se había acercado y que la misión de compartir el Evangelio debía llevarse a cabo. Junto con esta referencia de la siembra y la cosecha, Jesús les instruyó también en el valor que poseían aquellas personas que les habían precedido, en aquel tiempo Juan el Bautista y sus discípulos principalmente, y en cómo muchos habían sido preparados para que el Señor y sus discípulos les predicasen y de esa manera recibiesen al Señor y también la vida eterna. De esa manera, cuando todo eso aconteciese, tanto los unos como los otros se alegrarían, tanto los que siembran como los que cosechan, pues contemplarían la obra completa, la misión integral hecha realidad, la siembra y la cosecha. Tras estas enseñanzas, el autor de este libro retomó lo que había ocurrido con la mujer samaritana que se marchó a Sicar para anunciar lo que le había sucedido. Pues gracias a su proclamación, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús. Lo cual me sigue pareciendo increíble, pues esta mujer samaritana era una mujer sencilla que había mantenido una mala vida, se había casado con 5 hombres distintos y actualmente vivía con un hombre que no era su marido. Y aún así, el Señor quiso hablar con ella y luego además le permitió que contase su testimonio de que le había conocido a todos los habitantes de ese lugar llamado Sicar. Como podréis deducir, el Señor no tiene grandes exigencias a la hora de considerar a personas que puedan serle de utilidad, o incluso a personas sencillas que Él mismo desea darse a conocer. En gran parte, la propia elección de sus 12 discípulos es una muestra de cómo no quiso elegir un perfil determinado, un perfil concreto de personas, sino que escogió individuos de todo tipo para que precisamente en medio de esa pluralidad nosotros nos veamos reflejados y comprendamos que todo es posible para el Señor y que Él no hace acepción de personas. Y que puede además realizar perfectamente grandes milagros por medio de nosotros, pese a que ninguno de nosotros seamos dignos de ser usados por Dios, pero aún así el Señor, en su santa voluntad, lo hace y produce fruto a través de nosotros. La mujer samaritana compartió todo lo que le había sucedido, todo lo que le había dicho Jesús que hizo, y los samaritanos que creyeron fueron a por el Señor inmediatamente y le rogaron que se quedase en la ciudad. Y él decidió permanecer allí durante 2 días, nos lo comenta aquí el apóstol Juan, compartiéndoles la palabra de Dios. No me imagino cómo habrán reaccionado en ese momento los discípulos de Jesús ante la situación de que su maestro se iba a quedar en una región de los samaritanos,
Seguramente mostraron su oposición, porque ya sabéis que los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero el Señor iba más allá de las fronteras sociales y culturales. Él iba a por los suyos, a por los que debía salvar, y según lo que nos comparte Juan, muchos creyeron y además confirmaron que lo que dijo la mujer samaritana era verdad. Por lo tanto, estos samaritanos ya no solo habían creído por lo que había dicho la mujer, sino que lo habían visto y oído ellos mismos al conocer en persona al Mesías. Y pudieron creer en él de tal manera que llegaron a afirmar, llegaron a concluir que Jesús era el verdadero Salvador del mundo. Solo él. Habrá sido tremendo el impacto de nuestro Señor en esa ciudad y seguramente la labor misionera se habrá ido acrecentando a lo largo de Samaria, y eso Jesús lo sabía. Por ello merecía la pena desviarse de su camino de Judea a Galilea, y por ello tenía que pasar por allí para cumplir la voluntad de su Padre. Con este testimonio, hermanos, también vemos el uso de uno de los títulos cristológicos de Jesús menos citados por Juan, pero que aún así lo empleó en 2 ocasiones, y esta es la primera, dando a entender también con ello que la salvación de Jesús no se limitaba a los judíos como tal, sino que iba más allá, y por lo menos a estas alturas del contexto donde nos encontramos, llegaba también para los samaritanos, para todo aquel que crea y que haya sido tocado por el Señor en su corazón para creer y confiar en Jesús como su Salvador y por supuesto también como su Señor. Con esto también se rompió ese supuesto requisito sociocultural de que para acercarse a Dios primero había que ser judío, ya que los samaritanos conocieron a Dios sin necesidad de volverse al judaísmo, y lo hicieron por pura gracia, otra vez rompiendo Jesús muros socioculturales que las personas habían creado. Así que fijaos, hermanos, fijaos en lo que hizo Jesús por medio de una mujer que no tenía un buen testimonio, pero que aún así, con el testimonio de lo que le había dicho Jesús, el Señor obró para que por medio de ella más personas puedan conocerle y creerle. ¿Cuánto más creéis que podría hacer Dios por medio de nosotros que somos sus hijos? Pues mucho más, ¿verdad? Solo debemos creerlo y ponerlo en práctica. Confiar en que es el Señor quien hace la obra de añadir a su iglesia a aquellos que deban ser salvos, que el Espíritu está dispuesto, pero ciertamente todos debemos de reconocerlo, la carne es débil. Pero no hagamos la obra de Dios en el poder de la carne, sino en el poder de su Santo Espíritu, con sus herramientas, no con las nuestras, con su convicción, no con nuestras presiones, ni artimañas, ni adornos. Pues si no lo hacemos, ya os digo yo, que el Señor usará hoy en día, y hasta que Él vuelva, personas semejantes a esta mujer samaritana, para que otros puedan creer en Él. Pues su reino y su justicia deben darse a conocer sí o sí. Esa realidad es innegociable, es imparable. El punto es si nosotros queremos participar también de esa realidad o si simplemente la dejamos pasar como si la misión de Dios no tuviese nada que ver con nosotros. ¿Qué haremos entonces? Desde luego, para que nuestro compromiso con el Señor sea verdadero, debemos adquirir la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo pensó, y Él en este momento pensaba y tenía muy claro que su verdadera comida, su necesario alimento diario, era hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Eso era su razón de ser, su objetivo, lo que le nutría, lo que le daba energías y propósito para seguir adelante con la misión que se le había encomendado. Y esto es importante de reflexionar porque comúnmente nos quedamos en la parte teórica de la misión y se nos olvida la parte práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos sobre lo espiritual como nuestro verdadero alimento, nos acordamos de la famosa frase que le dijo Jesús a Satanás en el desierto cuando fue tentado a convertir las piedras en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues lo podemos leer en Mateo capítulo 4, versículo 4. Escrito está, dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que son palabras muy famosas, muy conocidas por todos. Y así es, hermanos. Nuestro verdadero alimento es la palabra de Dios, dicha en aquellos tiempos, y ahora principalmente escrita en estos libros que llamamos Biblias, pero si pensamos que solo vivimos de la palabra y de leerla, estudiarla, memorizarla e incluso decirla,
pero nos olvidamos de vivirla, de ejecutarla, de ponerla en práctica, hermanos, hemos fracasado. Pues ¿de qué vale conocer la palabra si no la ponemos en práctica? Incluso aquellas personas que la comparten a otras, pero que no se esfuerzan en aplicarla a sus propias vidas, están cometiendo el mismo error que cometieron los fariseos, saduceos y líderes religiosos en los tiempos de Jesús, que imponían la ley, la compartían, la proclamaban, pero ellos no la cumplían. Entonces, del mismo modo, hay personas que incluso parece que son grandes hijos de Dios, buenos siervos del Señor, porque están compartiendo la palabra de Dios, pero conforme van pasando los años y los años en su vida, vemos que esa palabra, esa teoría, no se vuelve práctica en su vida, no se hace real, no lo está poniendo en el día a día como su máxima, como su hoja de ruta. Es decir, es un hipócrita. Así que, hermanos, podemos concluir que la comida espiritual no solo es conocer la voluntad de Dios, no solo es toda palabra que provenga de Dios, sino también ponerla en práctica, hacer su voluntad y no la nuestra. Ese es nuestro verdadero alimento. Gracias a ello subsistimos y vivimos como conviene, haciendo honor y mostrando obediencia al que nos creó y nos amó hasta las últimas consecuencias, y pese a que no lo merecíamos, por pura gracia. Ciertamente siempre debemos estar alimentándonos de la palabra. Tras nuestra conversión, pues pasamos además por diferentes etapas, y una primera etapa, como diría el autor de Hebreos en el capítulo 5, es esa etapa en la que tomamos leche, ¿verdad? Pero luego debemos crecer y comenzar a tomar un alimento más sólido, pues cuando empezamos a ser más mayores en la vida cristiana, tenemos el deber de compartir el alimento además con otros que también deben nutrirse, y para ello nosotros debemos de rumiar, de recibir ese alimento sólido. Por ello, ese alimento, además, no solamente nos sigue nutriendo, ese alimento sólido, sino que nos capacita para cumplir con nuestra misión, y ya no somos más niños, sino hombres. Hombres y mujeres adultos que cumplen su labor. Hoy en día en la sociedad se nos hace pensar que ser un hombre o una mujer es cumplir ya la mayoría de edad, o tener un sueldo, o tener cierta edad, cierta independencia, pero ser hombre y mujer, de verdad, según lo que el Señor nos enseña en su palabra, implica cumplir con su voluntad. Implica tener un compromiso con Dios. Y desde luego, si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, es Él quien define lo que significa ser adulto, lo que significa ser maduro, consecuente y responsable, disciplinado y comprometido con la fe que profesamos. Así que, hermanos, os invito a que trabajéis en esta analogía de la comida espiritual y que os preguntéis, ¿para qué comemos? Y que lo penséis tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual. Pues obviamente en el día a día comemos ¿para qué? Para vivir, para alimentarnos, para saciar nuestra hambre y sobrevivir en el día a día. Y ese es el punto, hermanos, que para Jesús su alimento, su razón de ser, era servir al Padre, hacer su voluntad. Así que alimentémonos correctamente, no nos limitemos solo de comida casera, pero tampoco nos conformemos con la comida de afuera. Es decir, no dejemos de congregarnos, pero tampoco pensemos que nuestra porción de la palabra se limita a lo que recibimos un domingo y quizá también un viernes, pues eso no es suficiente. Debemos alimentarnos en casa con esa comida casera, pero también en la iglesia local con esa comida de afuera. Y dicha nutrición no se limita a la ingesta, sino que también consiste en procesar ese alimento en nuestro organismo, en que todos esos nutrientes sean distribuidos para que nuestro ser siga operando sus acciones diarias, tanto las cotidianas como las vinculadas con nuestras responsabilidades. Pensadlo. Al igual que en la vida real, es bueno comer en casa, pero también comer fuera con la familia o con los amigos, ¿verdad? Pero que es bueno hacerlo de vez en cuando. Pues desde luego, además, el pensar en esto, creo que podemos caer en uno de los mayores conflictos que afrontan las personas de mediana edad. Sobre todo en los fines de semana. El dilema de comer fuera o comer en casa. Porque si comemos fuera, ganamos tiempo, pero si comemos en casa, ahorramos dinero. Si comemos fuera,
Seguramente comeremos algo sabroso, algo rico, a no ser que elijamos algo que esté, pues que no sea muy bueno, o incluso algo nuevo y que no nos acabe gustando. Y sin embargo, si comemos en casa, pues comeremos más sano y generalmente algo conocido. Entonces, ¿qué haremos? Es el dilema, ¿no? ¿Comemos fuera o comemos en casa? En nuestro caso, hermanos, en el sentido espiritual, es imperativo que nos alimentemos con comida hecha por nosotros en nuestro hogar, en nuestro tiempo devocional, en nuestra vida privada, pero también debemos comer comida hecha por otros. Generalmente por hermanos que se han preparado para exponernos la palabra y compartirnos un enfoque que nos desafíe, que nos motive, que nos quebrante, que nos invite a reflexionar. Y si lo pensáis, hasta se podría plantear el culto dominical como un menú, ¿no? Donde la música, las presidencias y las diferentes participaciones son como los entrantes, los aperitivos, y luego pues la predicación sería ese plato fuerte, ¿no? Ese segundo plato, y todo lo que la acompaña, la oración final, quizá también la música, el postludio, pues como ese postre que nos deja la música, la adoración en nuestros corazones. Así que, hermanos, qué bueno que nos podamos nutrir dentro de nuestro culto al Señor, porque, como digo, hay hermanos que viven tan alejados de la fe o se enfrían, y en algunos casos también viven tan lejos de una iglesia donde se puedan congregar, que de algún modo pues se ven limitados a recibir ese alimento de fuera y solamente se pueden conformar con ese alimento casero, y en algunos casos, debido a que somos inconstantes, a que solemos a veces olvidarnos y dejar algunas cosas a un lado, pues las personas que acaban viviendo su fe a su manera, que solamente viven la fe de forma individual, pues se acaban cada vez apagando y apagándose más. Y es lógico, porque ese espíritu deja de nutrirse, y pues no hay mejor analogía, ¿no? Imaginaos una persona que solamente come el domingo. ¿Cómo estaría esa persona? Pues fatal, bueno, no podría sobrevivir en el tiempo. Pues así está el espíritu de muchos. Entonces es normal que estén muchos cristianos o personas que se están de algún modo pues alejando de Dios, pues en un mal estado, ¿verdad? Así que recordad, hermanos, nuestra comida no solamente es recibir la palabra de Dios, sino también hacer la voluntad de Dios. Si recibimos la palabra de Dios, pero eso que hemos recibido no lo ponemos en práctica, no hacemos la voluntad de Dios, no nos estamos alimentando. Y por lo tanto es lógico que nuestro espíritu esté en la UCI. Es lógico que estemos enfermos. Porque la alimentación que Dios establece en su palabra no solamente es recibir su palabra, sino también hacer su voluntad hasta las últimas consecuencias. Si no hacemos esto, no nos estamos alimentando. Así que confío en que el Señor nos ayude a alimentarnos correctamente, porque si no lo hacemos, no solamente nosotros estaremos mal, sino que tampoco podremos alimentar a otros, como es lógico. De hecho, desgraciadamente, en muchos entornos eclesiales, en eventos, iglesias, asociaciones, el alimento que se da, hermanos, es un alimento vacío. Como las calorías vacías y la comida rápida, ¿verdad? Hoy en día, con todo el asunto de las redes sociales y demás, eso está en boga de todos. Eso vende muchísimo. Pero sin embargo, cuando tú estás detrás de esos movimientos, de esos mensajes supuestamente motivacionales, inspiracionales, y profundizas en el sentido de lo que se está diciendo, pues aquellos, pienso, que van también buscando de Dios en su vida privada, al comparar lo que están recibiendo en esa vida pública, se dan cuenta de que no es el mismo nivel. Al igual que a cualquiera de vosotros que algún día se haya preparado una buena hamburguesa casera, con una carne recién picada, bien aliñada, habrá notado la gran diferencia de esa hamburguesa con una hamburguesa pues de cualquier lugar de comida rápida, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pues hermanos, seamos exigentes. Yo sé que hoy en día está muy pues de moda, ¿no? El cuidado del cuerpo, el culto al cuerpo, diría yo. ¿Y qué pasa con nuestro espíritu? ¿Qué pasa con lo que nosotros estamos recibiendo en la iglesia donde estemos y sobre todo en el lugar donde nosotros apartemos para estar también con el Señor?
Así que esperemos que el Señor nos dé sabiduría en este sentido, que nos ayude a comprender que nuestra comida es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Que nuestro alimento es realizar las obras que Él ha preparado de antemano. Y para ello, evidentemente, debemos alimentarnos de su palabra, pues si no lo hacemos, ¿cómo sabremos cuál es su voluntad? Y si conocemos su voluntad, ¿cómo no ponerla en práctica? Así que aquí estamos en una encrucijada. ¿Cómo podremos hacer su voluntad si no conozco su voluntad? Y si digo que ya conozco su voluntad, ¿por qué no la estoy poniendo en práctica? Pues hermanos, ahora es el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Siempre el tiempo es hoy. Porque lo de dejarlo para mañana, al igual que con el ejercicio y los nuevos hábitos que tan comúnmente se prepara uno o dice que lo va a hacer a principios de año, pues con esto es igual. Ya mañana oraré más. Ya mañana leeré más la palabra. Ya mañana seré más consciente de mi vida espiritual y de cómo está mi espíritu delante de Dios. No, la salvación de Dios es hoy. La restauración de Dios es hoy. La reconciliación con Dios es hoy. Así que, hermanos, que hoy el Señor os toque vuestro corazón y os invite a seguir examinando vuestras vidas, al igual que lo hace con el que habla. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.